Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Benjamín Márquez Cadbur Barón, organizador del ciclo de conferencias Habitar en la Pregunta. Primero, quería agradecerles porque están aquí y así podremos resolver más preguntas. Segundo, ah, em, quería darles como un pequeño resumen de las preguntas y de lo que va a consistir esta conferencia que nos va a dar José Herman Muñoz Ñungo, que es una gran figura académica del Tolima con una hoja como mm, una con una hoja de vida muy impresionante y somos afortunados de tener personas de una talla académica tan grande como él. Bueno, como quizás algunos ya sepan, pues incluyéndome, la conferencia de hoy va a ser de física. Y pues quizás a muchos que estén acá es que se les da mal la física, no la entienden tan bien, o sea, simplemente se les hace complicado. Incluyendo a mí de vez en cuando, a veces tengo problemas para entender ciertas cosas. Y por eso estoy tan interesado e intrigado de cómo hacer esta conferencia. Esta conferencia, bueno. Bueno, las preguntas que va a tocar esta conferencia son: ¿cómo motivar a las personas para que aprendan física? ¿Y por qué es importante estudiar física? Porque según lo que yo entiendo, y no creo que esté equivocado en esto, la física es básicamente cómo funciona el mundo. O sea, las físicas ya es un término que hace que mi brazo se caiga. Eso es por una ley con sus justificaciones y pues cosas, ¿sí? Y pues todo tiene una definición, una explicación, lo cual pues se me hace muy interesante y pues por eso estoy tan intrigado y bastante estoy bastante emocionada por esta conferencia. Así que entonces pues ahora ya voy a proceder a leer la hoja de vida del profesor José Herman. Bueno, José Herman Muñoz Ñungo es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad del Tolima, magíster en Física de la Universidad de Antioquia, doctor en Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN en México, postdoctorado en Física con experiencia y trayectoria investigadora, docente y administrativa. Profesor en pregrado y posgrado de la Universidad del Tolima desde 1991. Profesor catedrático de la Universidad Nacional Seccional Medellín, Universidad de Antioquia, Instituto Tecnológico Pascual Bravo y Universidad de Ibagué. Su actividad docente se enmarca en el campo de la física. Fue director del Departamento de Física, del Departamento de Física, vicerrector académico vicerrector de Desarrollo Humano y rector en la Universidad del Tolima. Como vicerrector académico, impulsó los progresos para la obtención de la acreditación de calidad de los programas de pregrado, el registro calificado de los programas de pregrado y especialización presencial y a la distancia, y de varias maestrías. También orientó las políticas de publicación de libros, el reconocimiento de conciencias de 21 grupos de investigación, de semilleros de investigación y becarios y asistentes de docencia. Es coordinador de un grupo de investigación reconocido y clasificado por conciencias. Obtuvo el premio Griezmann, así creo que se pronuncia, en 1998, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Es evaluador de artículos internacionales, proyectos de investigación, artículos, libros y de estudiante de maestría y de doctorado. Sin embargo, a pesar de todos esos grandes logros, él se sigue considerando como un docente. Bueno, ya después de haber leído la hoja de vida del profesor Germán, le voy a dar la bienvenida. Bienvenido, profesor Germán. Germán. Y pues entonces, bueno, pues que empiece su conferencia. Tengo unas muy altas expectativas. Bueno, Buenas tardes.
Quiero agradecerle a Benjamín por la invitación que me ha hecho a esta charla y también a los directivos del Colegio Los Amanes por permitir este tipo de espacios extracurriculares que complementan la formación que se da en el aula. Voy a proyectar ya la charla. Voy a compartir pantalla inicialmente, permítanme por favor. Y también voy a desactivar mi cámara. Muy bien. Permítanme, desactivo la cámara. A la conferencia se le ha dado el título La física en la vida cotidiana. Hago parte de un grupo de investigación del cual coordino, el grupo Quark. El grupo Quark en la Universidad del Tolima. Yo quiero en la introducción decir lo siguiente. Yo soy licenciado en matemáticas y física y luego hice una maestría en física, pero la hice a nivel teórico, la tesis, en un área que se llama partículas elementales o altas energías. Luego hice un doctorado y lo hice en la misma área, en partículas elementales o altas energías, también a nivel teórico, y el postdoctorado lo hice en la misma área y también a nivel teórico. Entonces, esta charla es dada por una persona que tiene esa perspectiva, o sea, ve el mundo desde la formación de las partículas elementales a nivel teórico. Y es importante precisarlo porque no es lo mismo que estuviera hablando a ustedes una persona que probablemente tenga información experimental aún sobre la misma área, o que, por ejemplo, trabaje otra área como estado sólido, o astrofísica o relatividad. También lo hago desde la perspectiva de ser profesor de mecánica clásica, tanto a nivel de pregrado como de maestría. Es decir, que no es lo mismo si yo en este momento estuviera orientando la materia de mecánica cuántica, o estuviera dictando relatividad, o estuviera dictando física estadística, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo que me propongo con esta charla? El objetivo es el siguiente, es motivarlos, incentivarlos, promover en ustedes la observación de lo que nos rodea. Los niños, los jóvenes son muy curiosos. Y poco a poco, a medida que van creciendo, van perdiendo esa curiosidad. No hay que perderla, hay que permanecer con esa curiosidad durante toda la vida. Hay que analizar y hay que preguntar. Empezaré hablando un poco del sistema planetario. Bueno, ustedes todos deben saber que pues tenemos como planetas, que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario. Como planetas tenemos a Mercurio, a Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 planetas. Pues, ¿cómo le parece que la mayoría de ellos, que está mejor, la mayoría de ellos, digamos que hasta Saturno, es decir, 6 planetas, todos los podemos ver en diferentes épocas del año sin necesidad de un telescopio, por ejemplo, o de unos binoculares potentes? Es decir, es simplemente mirar hacia arriba y poder identificarlos. Por ejemplo, Venus es un puntico como luminoso, muy amarillo, como si fuera oro. Marte. Marte es un puntico de color rojo. Júpiter se conoce porque es el planeta más grande. Saturno se identifica por estos anillos. Yo he tenido la oportunidad de verlos a todos, repito, sin necesidad de un telescopio, aunque también los he visto con telescopio, también he observado, por ejemplo, la Luna y he observado también algunos de los cráteres de la Luna. Entonces, aquí está el primer mensaje que quiero dar en ustedes. En las noches despejadas, miren hacia el firmamento y contemplenlo. Podemos ver, es mucho lo que podemos apreciar, es mucho lo que podemos apreciar. Hace poco también se dio un fenómeno que a mí me parece importante, sobre todo para ustedes los jóvenes, los niños, por la época en que estamos viviendo. Obviamente para esto sí necesitamos pues tener televisión, pero fue el amartizaje de este robot, el Perseverance. Eh, eh, Se lanzó el 30 de julio de 2020 y llegó el 18 de febrero de 2021. Hagamos las cuentas. ¿Cuántos meses? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, casi 6 meses y medio.
gastó. Entonces uno ahí puede pensar, ¿a qué velocidad iría esa nave? ¿A qué velocidad iría? Esta es una imagen del robot allá en Marte. Y hay muchas preguntas que uno podría hacerse. La transmisión la hicieron en directo ese día y para Colombia hubo un acto de mucho orgullo. La persona que transmitió en directo la llegada de ese robot a Marte en español fue una colombiana, motivo de orgullo para todos nosotros. De igual manera, el 21 de diciembre de 2020, permítame, hay algo relacionado con esto. En esta semana, por ejemplo, se dio ya el primer vuelo y el llaman helicóptero allá en Marte. O sea, era una navecita que llevaba este robot. Otro fenómeno bonito que se dio en diciembre del año pasado fue la conjunción entre Júpiter y Saturno. Vamos a volvernos aquí, miren, entre Júpiter y Saturno. O sea, ¿qué es conjunción? Cuando no es cuando ellos se crucen, sino coincide que están el uno al frente del otro, pero obviamente cada uno en su órbita. A eso se le llama una conjunción. Entonces el 21 de diciembre se dio la conjunción entre Júpiter y Saturno y cómo les parece que también se pudo ver a simple vista. Muy interesante. Estas imágenes me las han prestado algunos amigos, me las han regalado. Eso es Elgin Castillo, miren, aquí se ven los dos planetas. Aquí también se ve a Júpiter y Saturno con las respectivas lunas. Y este fenómeno es muy bonito. Se cree que este fenómeno se da cada 700 años, imagínense. O sea, no vamos a estar vivos para la próxima conjunción entre Júpiter y Saturno. Eh, Hace muchos años, o en la antigüedad, a esto le llamaban la estrella de Belén, porque creían desde lejos que era una estrella. No, no es una estrella, es la superposición de la superposición tanto de Júpiter como de Saturno. En la última semana de septiembre también del año pasado, se dio, por ejemplo, la conjunción entre la Luna y Marte. Aquí hay imágenes también entre la Luna y Marte. Esa es una fotografía que tomaron en Brasil. Mire tan bonito que se ve. ¿Sí? Aquí está la Luna y aquí está Marte. Por la perspectiva, pues quedó de esa manera. La semana entrante se hará un fenómeno también muy bonito, le han llamado luna roja. Yo los invito a que la vean. Creo que de este viernes en 8 días, donde se va a presentar ese fenómeno. Es decir, qué bonito poder mirar hacia arriba y contemplar esa luna roja. Entonces, repito, mi objetivo en este momento, con lo que llevo la charla, es que hay que mirar hacia el firmamento en las noches, contemplar los planetas que se vean, las estrellas. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan que hay una nave, una estación espacial internacional. Esa también a veces se ve, esa estación espacial. Y por eso, yo siempre digo, por eso no le cobran a uno por hacer esas observaciones. Otro aspecto interesante, claro, eso repito, sí, esto sí fue necesario verlo por televisión, son los viajes espaciales tripulados que está haciendo SpaceX de Elon Musk, que es un físico, el 30 de mayo de 2020. El 30 de mayo de 2020 se dio este hecho. Y aquí en esta imagen muestra algo que a mí me cautivó mucho. Es cuando la cápsula de la nave se inserta en la Estación Espacial Internacional. Para mí es mucha precisión. Una nave que duró tanto tiempo viajando. Y mire lo que pasó, ¿sí? Horas viajando y cómo llegué precisamente va y se incrusta ahí en esa nave. Y ahí entonces se albergan los astronautas. Bueno, muchas veces el joven ni siquiera se da cuenta cuál es la trayectoria aparente del Sol y cuál es la trayectoria aparente de la Luna desde el lugar donde vive. Entonces hago una pregunta, por ejemplo, acá en Ibagué, ¿por dónde sale el Sol? ¿Por dónde se oculta? No me vayan a responder por el oriente, sino supongamos que ustedes están, por ejemplo, en el colegio y el profesor les dice, mire, con su mano derecha o indique hacia dónde queda, por dónde sale el Sol, por dónde se oculta. Lo mismo para la luna. Por ejemplo, saber en qué fase de la luna estamos. Un ejercicio bonito para hacer es hacerle seguimiento, por ejemplo, a las fases de la luna y poder uno graficar entonces el calendario lunar. Estas imágenes las tomé, por ejemplo, el 23 de febrero a la luna, miren. Esta imagen la tomé desde el SENA para indicar por dónde se oculta el sol aquí en Ibagué, o sea, de acuerdo a la trayectoria aparente. Y esas son imágenes tanto de eclipses solares como lunares. Un buen ejercicio es que a uno le pregunten, por ejemplo, uno preguntarle a alguien, mire, la persona está ubicada, por ejemplo, en el apartamento donde vive, en la casa, en el colegio, y decirle, oye, indíqueme hacia dónde queda Medellín, indíqueme hacia dónde queda
Bogotá. Indíqueme hacia dónde queda Cali. Es un buen ejercicio, tener esa capacidad de ubicación. Bueno, ahora voy a hablarles de lo que se conoce como leyes de Newton. Para los jóvenes que están en décimo y once, pues creo que ya deben estar viendo eso, ya lo vieron, pero hay tres leyes. Pero lo que les quiero mostrar es que estas leyes están asociadas con nuestra cotidianidad. Yo creo que todos, por ejemplo, hemos sentido lo siguiente: vamos en un vehículo y el vehículo tiene que frenar abruptamente. ¿Qué sentimos en ese momento? Pues sentimos que nos vamos hacia adelante. Pues bien, eso se explica a través de la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Nosotros íbamos en reposo, estábamos quietos respecto al carro, pero luego hay una fuerza externa que actúa sobre nosotros, que la da el motor, y por lo tanto nos vamos hacia adelante. Es decir, dejamos de estar en reposo. Hay otra ley que estoy seguro que ustedes la han utilizado, por ejemplo, cuando hacen el lanzamiento de un balón con el pie o con la mano, o cuando lanzan una piedra. Entonces se podría preguntar la aceleración de ese cuerpo, qué relación tiene con la fuerza que se le aplique y qué relación tiene con la masa del mismo cuerpo. Pues se encuentra que entre la aceleración y la masa del cuerpo hay una relación inversamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Algo que tiene sentido común. Entre más masa tenga el cuerpo, entre más grande sea, por ejemplo, pues su aceleración es menor. Por otra parte, si le aplico una mayor fuerza al cuerpo, es decir, si tengo mucha fuerza en mi brazo o si tengo mucha fuerza en mi pie como para patear el balón, pues obviamente la aceleración de ese balón es mayor. Por lo tanto, hay una relación directamente proporcional entre aceleración y fuerza. Y eso hace referencia a la segunda ley. La tercera ley también la hemos evidenciado. Si ustedes, por ejemplo, hoy se han apoyado sobre una puerta, por ejemplo, si ustedes saltaron hoy, ustedes hicieron uso de la acción y la reacción. Por ejemplo, aquí podemos observar un joven, una persona que está haciendo una fuerza sobre la pared y la pared a la vez ejerce una fuerza sobre él. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero las direcciones son diferentes. Una va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda. Por ejemplo, este joven aquí, miren, interesante, este joven con este palo le pega a la otra canoa. ¿Sí? Ejerce una acción, pero a la vez la canoa ejerce una reacción sobre él y por lo tanto él se va a mover esta canoa. Entonces ahí también hay una acción y hay una reacción. Son múltiples los ejemplos que hay de las tres leyes de Newton. Mi objetivo en este momento es mostrarles a ustedes que más que una abstracción, estas leyes nos permiten también o las vivenciamos todos los días. ¿Cómo les parece que los cuerpos, debido a la masa que tienen, ellos se atraen entre sí? Nosotros, por ejemplo, no sentimos esa atracción, pero porque nuestra masa no es tan intensa y la separación entre un cuerpo, entre nosotros y otro cuerpo, es muy pequeña. Por lo tanto, no la sentimos, pero se está dando. ¿Quiénes la sienten? Aquellos cuerpos que tengan mucha masa, por ejemplo, la Tierra y la Luna. Para esos dos cuerpos es muy importante la fuerza o interacción gravitacional. Pues bien, cuando uno habla y debido a eso es que los cuerpos caen sobre la superficie terrestre. Cerca de la superficie terrestre, todos los cuerpos caen con aceleración constante. Ese valor es de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Para los que ya vieron esta física, pues estoy seguro que han trabajado con este valor. Para los jóvenes que están en sexto, séptimo, es probable que aún no les hayan mencionado esto, pero quiero decirles que todos los cuerpos cerca de la superficie terrestre, todos caen con la misma aceleración. Y este número no es mágico, este número no es mágico, es posible mostrar de dónde viene ese número. Ese número es de hallar el producto de una constante universal, que se llama constante Cavendish, por la masa de la Tierra y dividirlo entre el radio de la Tierra al cuadrado, y da precisamente este número. En cambio, si yo hago este cociente, pero referido a la Luna, da 1.625. Es decir, que la aceleración de los cuerpos cerca a la superficie lunar es mucho menor que la aceleración de los cuerpos cerca a la superficie terrestre. ¿Y todo por qué? Pues porque la masa de la Luna es menor que la masa de la Tierra. ¿Cómo les parece que también esa atracción gravitacional depende de la separación que haya entre los cuerpos? Entre más alejados estén, la interacción es menor. Es muy parecido a lo que uno evidencia, por ejemplo, cuando le pasan aguja a un imán. Muy parecido. Eh,
Si uno pasa la aguja muy cerca al imán, pues con toda seguridad que la aguja es atraída. Pero si uno pasa la aguja a cierta distancia, probablemente la aguja no sienta la presencia o no sea por enterada de que existe ese imán. Por eso, por ejemplo, nosotros pesamos, y aquí aclaro que peso es diferente a masa, se confunde mucho ese concepto. El peso es la fuerza con la cual la Tierra nos está trayendo a toda hora, mientras que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pero entre más retirados estemos nosotros del centro de la Tierra, pues la fuerza con la cual nos atrae la Tierra es menor. Por lo tanto, y esa fuerza, repito, se llama peso. Por lo tanto, nosotros pesaríamos menos si estamos en el Nevado del Ruiz que si estamos, por ejemplo, eh, a la orilla del mar. Mire esta observación tan sencilla. Este es pues un sanitario, aquí tomé la fotografía cuando se estaba moviendo el agua y aquí se alcanza a observar hacia dónde gira el agua. Miren, gira así. ¿Lo ven? Gira así. Es decir, gira en un movimiento o en un sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Pocas veces uno se fija en esa orientación de cómo, en qué orientación, en qué sentido gira el agua en el sanitario. Pues, ¿cómo les parece que este giro o esa dirección es la dirección en la cual está girando la Tierra? Bueno, hay algo que se llama máquina de Aldworth, que también tiene mucha aplicación. Es algo sencillo, es simplemente unir a los extremos de una cuerda. Aquí coloco este ejemplo, miren, es los extremos de una cuerda que pasa por una polea, se atan dos cuerpos. Esto, por ejemplo, sirve para subir material en un edificio. Cuando, cuando observan un edificio donde están haciendo obra, casi siempre aquí colocan una polea y aquí, por ejemplo, colocan cemento, colocan piedra y aquí está la persona haciendo fuerza para poder subir esta masa que hay acá. Y uno puede tener diferentes configuraciones, o sea, aquí está, por ejemplo, esta misma masa, pero sobre una mesa, y aquí está acá verticalmente, aquí hay sobre un plano inclinado, o una cuña, y aquí sobre los planos inclinados. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque es importante que a veces los jóvenes hagan estos montajes. Los jóvenes son muy curiosos. Por ejemplo, estos dos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales, Daniela y Sebastián, ellos hicieron estos montajes y los hicieron con cositas que son desechables, de bajo costo. Hicieron los montajes y pudieron hallar algunos valores. Esto, por ejemplo, colocaron como este cuerpo que fuera un celular, por ejemplo. Los celulares tienen algo que se llama sensor de aceleración y eso permite entonces darle un uso diferente al celular. Con este sensor de aceleración se puede calcular la aceleración con la cual este cuerpo baja. También podemos hacerle un video a este movimiento, al movimiento de los cuerpos, y con un analizador también se puede analizar. Alguna vez iba caminando por la universidad y en el edificio de la biblioteca se estaba presentando esta situación. Estaban subiendo un material al cuarto piso y era más o menos esta situación. Imagínense que aquí hay un señor y el señor, en vez de pararse, digamos, aquí debajo de la polea, a hacer fuerza, a alar hacia abajo para que esto subiera, lo que hizo fue ponerse a caminar hacia allá, caminar. Y yo me paré y dije, ve, ¿por qué el señor está caminando? ¿Por qué no se quedó quieto? Claro, el señor, ¿qué gana con eso al caminar? Pues que tiene que hacer menos fuerza, la fuerza que va a lo largo, digamos, de esta cuerda. Me puse a averiguar, aquí está mejor el montaje y les cuento que a partir de eso logré sacar dos artículos internacionales, uno en la revista cubana de física y otro en una revista de Inglaterra que se llama Physics Education, analizando ese movimiento. Eh, es común hablar de movimiento parabólico en la física de bachillerato. Eh, Como se han dado cuenta, he procurado no utilizar fórmulas, sino hablar más bien de las situaciones, de los fenómenos físicos. Este movimiento no es abstracto, este movimiento no es abstracto. Aquí muestro imágenes, todas relacionadas con el deporte. Por ejemplo, para los que juegan con baloncesto, miren, la trayectoria que sigue el balón corresponde a un arco de parábola. Y esa parábola se estudia en matemáticas, en las funciones, cuando uno ve, sí, en décimo creo que lo ven todavía, ven esta parte. Tengan en cuenta que la matemática es el lenguaje de la física, pero la física y la matemática son dos lenguajes, dos disciplinas totalmente diferentes. Pensar físicamente es muy diferente a pensar matemáticamente. Bueno, a los que les gusta el fútbol, pues también la trayectoria del balón de fútbol, sobre todo cuando hacen estos lanzamientos, cuando cobran tiros libres, a veces uno ve bien la trayectoria parabólica que sigue el balón. Aquí tengo un lanzamiento que hizo un clavadista colombiano, Orlando Duque.
también se ve bien el arco aquí de la parábola, miren. Esto, bueno, tenemos, por ejemplo, como una buena bicicrosista, Mariana Pajón, por ejemplo, pero uno puede hacerle seguimiento también a la trayectoria de, por ejemplo, de este punto, la bicicleta, y también se da cuenta que esa trayectoria corresponde a una parábola. Tenemos el caso de Caterine, por ejemplo, nuestra deportista insigne en salto largo. Aquí pueden observar que también la trayectoria de su cuerpo es una parábola. Eso es una imagen de lanzamiento de un balón en fútbol americano. También hay una parábola. Entonces, miren que aquí estoy mostrando, por ejemplo, 6 deportes en los cuales se da la parábola. Por lo tanto, el movimiento parabólico no es algo abstracto. Aquí tengo más. Yo creo que, miren, aquí se ve nítidamente, miren, se ve nítidamente la parábola que forma el chorro de agua. Esta imagen la tomé, esta fotografía la tomé un día que estaba en una cafetería en Morata y estaba lloviendo bastante. Miren el chorro de agua, cómo se ve bien la parábola aquí tan bonita que se ve. Ahora vuelvo a esta imagen. Quiero seguir mostrando. Miren, esta fue una fotografía también que me facilitó el doctor Johnson Garzón, es profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Miren el clavadista, se ve muy bien el arco de parábola, ¿sí? Se ve muy bien. Esto es un simulador que hay para estudiar el movimiento parabólico, muy práctico, muy práctico. Estas imágenes las tomé el domingo pasado, pensando en esta conferencia. Y bueno, creo que todos ubican, es la glorieta que queda ahí en Presto. Y estos chorros de agua que hay aquí, miren, forman parábolas, forman parábolas. De una vez dije, no, esta imagen me sirve para la conferencia. Aquí se ven un poco mejor. Bueno, aquí se ven también un poco mejor. Entonces la invitación es cuando pasen por ahí y si están, digamos, la fuente está funcionando, fíjense y verá que forman chorros de agua. Pero también hay un juego insigne para Colombia que se llama tejo o turmeque. La trayectoria que describe un tejo cuando es lanzado también es parabólico. Existe un municipio en Boyacá que se llama Turmeque. Entonces, des en cuenta que el evento parabólico no es algo abstracto. Mostré muchas imágenes de deportes en el cual se da el evento parabólico. Ahora voy a volver a esta imagen. Yo creo que todos han hecho este ejercicio. Cuando uno está rociando las matas, por ejemplo, uno coloca el dedo aquí. ¿Para qué uno colocará el dedo en la boquilla de la manguera? ¿Para qué? ¿Algunos se han preguntado para qué? ¿Qué gana uno colocando eso? Lo mismo aquí, miren, ¿sí? Claro, uno gana que el líquido salga más rápido. Pues bien, la física estudia eso. La física estudia varias cosas aquí. Primero, la cantidad de líquido que viene acá no se desperdicia si no hay orificios en la manguera, o sea, tiene que haber una continuidad. O sea, el líquido que sale por acá tiene que salir en menos área. Entonces, esa relación entre área y velocidad, que está asociado a una cosa que se llama continuidad, se estudia en física. Y la velocidad es inversamente proporcional al área. Entonces, entre menos área tenga, pues más velocidad. Esto también se aprecia, este fenómeno se aprecia, por ejemplo, cuando la gente, una multitud, una muchedumbre está saliendo, por ejemplo, del estadio. Viene bajando las escaleras a cierta velocidad, pero cuando llega a la puerta de salida, que es más estrecha, que tiene menos área, ahí la velocidad de las personas aumenta. También se cumple muy bien eso de la continuidad. Bueno, también quiero hablarles de algo que llamamos en física equilibrio relacional y rotacional. Eh, entonces, yo creo que todos han jugado a esto en el parque, de subirse al balancín. Y creo que todos se han enfrentado a lo siguiente, ¿no? De pronto, en un extremo está el hermano mayor, que es más pesado que uno, y uno tiene que equilibrarlo. ¿Cómo se hace? Pues mire que a lo mejor el muchacho sin saber física, pero aquí hay bastante física. El producto de este 30 que hay acá por esta distancia es igual al producto de ese 60 por esta distancia. Sí, o sea, miren, 30 por 2 me da 60 y 60 por 1 me da 60. Es decir, a eso lo llamamos técnicamente el torque. Y gracias a que los torques son iguales, se pueden equilibrar. Por eso un niño de poco peso puede equilibrar a una persona adulta, gorda, que también está en el otro extremo de la barra. Esta imagen, por ejemplo, la tomé en un edificio que estaban pintando cerca al lugar donde vivo. Aquí hay unas poleas también, aquí están los señores pintando. Y también debe haber un equilibrio entre las fuerzas y también eso que hay aquí, que se llaman torques, para que esto no caiga al piso. Esta es una imagen también en un conjunto.
Aquí también hay equilibrio. Pueden observar que en esta matera pues hay unas tensiones y la matera pues no está girando. Eh, esta imagen está esquematizada aquí en esta otra imagen. Bueno, cuando uno abre una puerta, pues también está aplicando lo de torques, el equilibrio traslacional, el equilibrio rotacional. Eh, pero primero una pregunta, ¿por qué este dispositivo, la manija, digamos, está, está en el extremo de la puerta y no está, por ejemplo, acá? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué pasaría si esta manija estuviese acá o estuviera acá? ¿Qué pasaría? Pues tendríamos que hacer más fuerza. Entonces, nuevamente, aquí lo que se procura es que esta distancia sea la mayor, sea más grande, igual que esta distancia aquí, que sea grande, ¿cierto? Y entre más grande sea esta distancia frente a este eje, donde estás atada la puerta, entre más larga sea esa distancia, es menor la fuerza que hacemos nosotros para abrir o para cerrar. Ahí hay física. Miren también esta situación de la misma, equilibrio translacional y rotacional. De pronto a todos nos ha tocado aflojar o apretar un tornillo. ¿Y qué problema si uno no tiene la fuerza suficiente, ¿cierto? Aflojar un tornillo de un escritorio, por ejemplo, o también aflojar la tuerca de un vehículo. Pues una sugerencia. Entre más largo sea esta parte, que en física le llamamos brazo, pues menos fuerza tengo que hacer. Entonces la recomendación que haría para las personas que tengan, bueno, que anden en moto, que anden en carro, eh, es lo siguiente, que tengan un tubo, ojalá por ahí de unos 50, 60 centímetros de largo, de 1 metro, y que quepa en ese extremo. Entonces, si yo logro ese tubo, por ejemplo, aquí en este lado, miren aquí, lo traigo para acá, no es lo mismo aplicar la fuerza aquí que aplicarla acá. Por lo tanto, si aplico la fuerza por acá, pues la fuerza es menos y tengo que hacer menos esfuerzo para poder soltar la tuerca. Esta es imagen que corresponde, por ejemplo, a situaciones que uno a veces ve, donde hay tubos que sostienen, por ejemplo, una lámpara y no están totalmente verticales, que no están oblicuos y están sostenidos por una cuerda. Ahí tienen que fijarse, ¿no? Uno se fija en que por un lado este tubo, por ejemplo, no se está desplazando, no está corriendo, y segundo, tampoco está girando. Es decir, hay un equilibrio traslacional y hay un equilibrio rotacional. Esta imagen la quise colocar, es también de una estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales, de Gisela, Laura Gisela, y ella hizo una réplica de este montaje. A mí me parece muy importante que los estudiantes hagan los montajes ellos mismos. Son muy creativos, que los hagan con materiales de bajo costo. Observen que aquí se ve, por ejemplo, el palo de la escoba. ¿Lo ven? Que está simulando esta viga. ¿Sí? Aquí se ve la cuerda, miren. Aquí se ve la cuerda, se alcanza a ver. Es este cable. ¿Sí? Y este cuerpo que está suspendido, miren, aquí está. ¿Lo ven? Y la muchacha, de manera muy curiosa, miren, con unos papeles está indicando las fuerzas que actúan sobre el palo en este caso. Entonces, estoy seguro que este montaje le permitió a la muchacha aprender más e ir más allá de ese formulismo matemático resolviendo este problema. Por el movimiento circular es otro movimiento que todos los días nosotros tenemos evidencias de él. Aquí hay, por ejemplo, un tocadiscos. De pronto esto es una imagen ya muy vieja para ustedes, pero es el ventilador si lo han visto. Los que montan en bicicleta, por ejemplo, los que montan en bicicleta, allí hay una unión entre dos movimientos circulares, ¿sí? Entre la rueda de atrás y la rueda de adelante. Y uno tiene que preguntarse por qué, por ejemplo, cuando voy en un terreno montañoso, debo utilizar cierta relación, mientras que si estoy en tierra, en terreno plano, utilizo otra relación. Cuando uno ve ciclismo, uno se da cuenta de eso. Pues bien, ahí está explicando física. El movimiento circular que siguen las manecillas del reloj, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos un torno y aquí está tallando una pieza. Eh, Estos jueguitos que se dan en las ruedas, por ejemplo, aquí están los caballitos y ese movimiento también es circular. Este es el esquema de una lavadora. El movimiento, esta parte también es un movimiento circular. Entonces, son imágenes, repito, donde ilustran de que el movimiento circular, pues tampoco es algo abstracto y también se da o lo presentan objetos que nosotros utilizamos. Otro tema que también tiene bastante aplicación a nuestra vida es el tema de las oscilaciones, que teóricamente se explica de la siguiente manera. Se coge un cuerpo atado a una cuerda y la cuerda está atada en el otro extremo y se pone esto a oscilar, hace esto.
Pues de aquí nos interesa saber cuánto gasta la partícula en ir y volver. A eso le llama periodo. Pero ¿cómo les parece que si yo también cuelgo un resorte, le cuelgo una masa y estiro la masa y la suelto, pues ven, comienza a hacer así, ¿ven? Es otro movimiento oscilatorio. Sube y baja, sube y baja. Pues técnicamente este movimiento es idéntico a este movimiento. Ambos son movimientos periódicos. De igual manera, el movimiento de esta regla que está suspendida de unos orificios, ese movimiento también es periódico, eso le llaman péndulo físico. Aplicaciones. Bueno, yo creo que algunos de ustedes han visto este tipo de relojes. Aquí, por ejemplo, esta partecita que está girando, pues no es más que un péndulo de esta manera. Miren, ¿sí? Yo aquí tomé esta imagen, una ventana, aquí está la varilla para poder correr la cortina. Entonces, cuando uno la suelta, esta varilla queda acá, de pronto casi no se ve, pero hace esto, ¿sí? Hace esto, muy idéntico al movimiento de este péndulo. Esta es la barca en estas ciudades de hierro, la barca también, de pronto algunos de ustedes habrán montado una barca, pues la barca no es más que esto, miren, este péndulo físico, ¿sí? Bueno, para los que han montado en columpios también ahí se da el movimiento o el tema de las oscilaciones. En esta charla yo estoy dando ejemplos de dos tipos de interacciones de las cuatro que trabajamos en física. En física se trabajan cuatro interacciones, pero yo estoy hablando solamente de dos. De la interacción gravitacional, que fueron, digamos, los fenómenos anteriores, que se da debido a la masa de los cuerpos, y ahora voy a hablar de la interacción electromagnética. Las otras dos interacciones son las reinas, son las que dominan a nivel nuclear, a nivel atómico, a escalas muy pequeñas. Eh, a ver, les cuento, el sonido, creo que todos tenemos evidencia del sonido. El sonido, por ejemplo, cuando hay truenos, cuando golpeamos algo, pues esa propagación corresponde a la de una onda. Así le llaman. Una onda tiene algunas características, así como a nosotros nos identifican por la cédula, por la tarjeta de identidad, por el número del carnet, pues a las ondas también tienen sus documentos de identidad. Uno se llama la longitud de onda y el otro documento de identidad se llama la frecuencia. Es decir, las reconocemos por su longitud de onda y por la frecuencia. Eh, pero también, así como el sonido es una onda, la luz también es una onda. ¿Cómo les parece? La luz también es una onda. ¿Cuál luz? Pues sí, puede ser la luz solar, la luz que vemos que nos llega del sol, la luz de un bombillo. Esa luz es visible, pero ¿cómo les parece que también hay luz que es invisible? ¿Cómo así que luz invisible? Por supuesto, a eso le llamamos el espectro o la radiación electromagnética. Entonces aquí quise pensar, colocar esta imagen para que ustedes vean eso de una manera global. Sí, nosotros tenemos, miren, ondas de tipo radio, ustedes no las ven, pero uno escucha la radio. O sea, nosotros escuchamos el radio gracias a este tipo de ondas. Pero también hay microondas. ¿Vemos las microondas? No, pero en la mayoría de las casas tenemos microondas y no vemos el efecto que produce. Entonces, ahí había una onda invisible actuando, ¿sí? Pero también hay otro tipo de onda que se llama el infrarrojo. El infrarrojo, pero ¿cómo así? Claro que lo hay. Está el espectro visible, la luz visible, entonces donde vemos los colores, el amarillo, el azul, el verde, por ejemplo, ¿sí? Pero también está el ultravioleta, están los rayos X y los rayos gamma. Hay evidencias, por supuesto. Por ejemplo, el infrarrojo. Si ustedes hoy han utilizado algún control para prender o para apagar el televisor, por ejemplo, para prender o apagar un equipo de sonido, para activar la alarma de un carro, pues allá sale un haz de luz que uno no ve y es de carácter infrarrojo. Es posible que a usted ya les hayan tomado radiografías, así llama, es un tipo de radiación, uno tampoco la ve, se llaman rayos X, pero aquí está la imagen. Está lo de los rayos ultravioleta, por ejemplo, los rayos ultravioleta, pues hay que tener cuidado los rayos solares, porque es radiación ultravioleta y en algunos casos puede afectar nuestra piel. Entonces tengan en cuenta que así como el sonido es una onda, la luz también lo es, y hay luz que es visible y hay luz que es invisible, pero la percibimos y tiene el mismo comportamiento entonces. Cuando uno escucha, piensa en lo siguiente, está lloviendo, hay tormenta, y a veces uno escucha el trueno, pero miren que antes del trueno uno vio primero, sintió el relámpago. ¿Por qué? Llega primero el relámpago. Esa información llega primero porque la luz tiene una velocidad mucho mayor que el sonido.
Digamos con aplicaciones de electromagnetismo, pues ya mencioné el microondas, por ejemplo. Aquí hay un caso de una estufita eléctrica. Es importante ver el esquema, que hay unas resistencias, por ejemplo. Todo esto es electromagnetismo. Todo esto hay que conectarlo, ¿cierto? A un toma. Está el refrigerador, está, por ejemplo, la plancha, la licuadora. Aquí muestro cómo es una plancha por dentro. Aquí hay algo que se llama resistencia. Y aquí se muestra el motor de una lavadora. Bueno, pero no nos quedemos solamente en observar y contemplar los aparatos y ver qué tan bonitos. No, pensemos en ellos. Voy a contar algunas situaciones. Por ejemplo, en un refrigerador, fíjese en si el jugo que coloca en el refrigerador congela de la misma forma como congelar, o sea, si todos los jugos congelan de la misma manera. ¿Será que el jugo, por ejemplo, de mora en leche o el jugo de mora en agua congelará a la misma temperatura? O el jugo de uchuva, por ejemplo, el jugo de guanábana. Son observaciones, contemplaciones que uno puede hacer y que originan cierto tipo de preguntas. Voy a contarles una anécdota relacionada con el horno microondas. Alguna vez un colega compró un microondas y se puso a leer el manual. Y ahí decía algo parecido que si quería tibiar huevos tenía que hacerles un orificio pequeño. Y este colega dijo, bueno, pero ¿por qué habría que hacerle eso? Y no encontró una razón. Dijo, de pronto estoy leyendo mal, como eso está en inglés. ¿Y cómo les parece, muchachos, que metió dos huevos ahí al efecto, digamos, al efecto de las microondas? ¿Y saben qué pasó? Eso explotó. ¿Cómo lo ven? Entonces surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué al tibiar los huevos en el horno explotan? ¿Y por qué cuando se coloca una estufa en agua eso no sucede? ¿Sí? ¿O por qué, por ejemplo, si aquí coloco a calentar algo, pero que esté en icopor, tengan mucho cuidado? Ahí generan una llama. Ahí generan una llama. Al hijo de un colega le pasó lo siguiente. Puso a calentar huevos en agua, a tibiarlos, y se puso a ver televisión, y el muchacho se le olvidó. Y cuando recordó como la hora, pues obviamente el agua se había evaporado. Y toca eso y también explotó. Son fenómenos entonces que generan reflexión, pero también aquí está la física por medio, o sea, la física también nos puede salvar de estas situaciones. ¿Sí? Bueno, uno pues, entonces podría pensar también cómo funciona, cómo funciona la plancha, cómo funciona la licuadora y cómo funciona el refrigerador. Bueno, también tenemos escenas de fluidos, ahora que estamos de moda con esta pandemia originada por el COVID-19, pues es de moda ver en las casas estos equipos para, pues para vaciar, por ejemplo, alcohol o algunos antibacteriales. Pero uno puede preguntarse, muchachos, ¿y esto cómo funciona? ¿Esto cómo funciona? O sea, yo los invito, destápenlo, fíjense en cómo funciona esto. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, aquí hay una tuerquita. ¿Qué papel juega esa tuerquita? ¿Sí? Esas son imágenes de tanques de agua que están en la parte superior. También fíjense, aquí hay unos tubos y a veces algunos de esos tubos están destapados. La pregunta es, ¿y por qué? Porque esos tubos están destapados. Bueno, esto es un laboratorio completo, la olla a presión, ¿sí? Aquí se cumple que presión y volumen y temperatura, todas se conjugan, ¿sí? Pero entre más presión tenga, o sea, a mayor presión, entonces también, ¿qué pasaría con la temperatura? ¿Qué pasaría aquí, por ejemplo, con el volumen? Pero creo que en la mayoría de las casas utilizamos esta olla a presión. Aquí se cumple algo que se llama la ley de los gases. Presión por volumen igual a una constante por temperatura. O sea, son inversamente proporcionales, presión y volumen. Algo más de fluidos. Yo aquí le tomé una fotografía, destapé el sanitario para uno darse cuenta cómo funciona esto, muchachos. En primer lugar, es mucha el agua que se gasta en estos sanitarios tradicionales. Creo que esto consume casi 5 litros de agua, ¿sí? Pero ¿cómo funciona? Fíjense, o sea, cuando uno oprime una tecla, sí, una teclita que aquí por fuera, ¿qué es lo que está pasando por dentro? ¿Qué es lo que pasa por dentro? Y ahora en estos sanitarios que dicen que ahorran agua, ¿sí? Que tienen dos botones. ¿Cómo funcionan? Si es cierto que ahorra agua, ¿y qué pasa cuando oprimo un botón y qué pasa cuando oprimo el otro? Bueno, hasta ahí entonces des en cuenta que, que lo que quiero es mostrar cómo hay tantas cosas en la casa, en nuestra vida cotidiana, para uno observar. Es decir, la invitación es que vean la casa
como si fuera un laboratorio, que va en la casa como si fuera un parque explora, de los que hay en Medellín, o Maloca, que hay en Bogotá, por ejemplo. ¿Sí? Pero desde que uno se coloque esas gafas para uno observar las cosas, pues obviamente yo particularmente siento mucho placer. Hay un tema muy bonito que se llama simetrías, y ya con esto termino. Las simetrías que se explican en física. Y la simetría es lo siguiente, expliquémoslo con la mariposa mejor. Miren, observen que si yo me imagino pasar una línea por acá, ¿sí? O un espejo plano, eh, esta parte tiene una imagen perfecta a este lado. Lo mismo pasa cuando me veo frente a un espejo. Entonces, esta imagen que estoy viendo aquí, miren, de esta persona, que está viendo aquí esta persona, es lo mismo que yo quiero acá. Y eso se llama una simetría. Y en física son muy importantes estas simetrías. Pero también el arte lo muestra. El arte lo muestra. Por ejemplo, esto es una obra de Escher, donde hay una simetría. Aquí hay que tener un poquito más de abstracción, eh, porque hay que rotar. O sea, imagínense cómo obtengo esta mano a partir de esta. ¿Qué habría que hacer? ¿Cierto? Hay que colocar un espejo aquí, pero además hay que rotarlos. Miren qué bonita simetría aquí en la Catedral de Bogotá, ¿sí? Cuando digo simetría, miren, si ustedes pasan aquí este eje, observen que uno ve que este lado es una réplica de este lado, es la imagen de este lado, la misma situación que aquí en los espejos. Este es el logo de la Fundación Musical de Colombia. Bueno, de pronto es una fundación que promueve la música colombiana aquí y es de acá de Ibagué. Entonces, este es el logo de ellos. Miren que aquí hay simetría. Observen, hay simetría tanto de la figura como el color, ¿sí? Observen esta mano y aquí está la imagen de la mano. Y pero más de eso, cambia el color amarillo por el color morado. Observen esta mano aquí y también aquí. Aquí también hay simetría. Esto es una obra de arte que está en la autopista El Dorado en Bogotá. Sí, aquí también hay simetría entre esta partecita con esta partecita. Esta es una imagen, me gusta colocarla. Creo que ustedes también la pueden colocar eh, cuando a veces los colocan a observar por algo y dentro hay un tubito que tiene como un espejo como si hubiera partido, ¿no? Entonces uno ve múltiples imágenes, múltiples imágenes. Eso también es bastante bonito. Miren esta simetría, esto me la facilitó esta imagen el profesor Dan Johnson Garzón. Observen detenidamente aquí esta imagen y miren que uno, gracias al artista, aquí uno confunde cuál es la imagen y a qué le tomó la foto. ¿Sí? ¿Cuál sería? O sea, yo ahí dudaría, ¿cierto? ¿Cuál es lo real y cuál es la imagen? ¿Sí? Entonces, esas simetrías también se estudian en física y a nivel microscópico son muy importantes. Bueno, con esto termino. Quiero pues agradecerles por el espacio, por el tiempo y espero pues haberlos motivado a observar lo que nos rodea, a observar el firmamento, a observar los aparatos que hay en la casa, cómo funcionan. Y eso que no hablé, por ejemplo, de las aplicaciones de la mecánica cuántica. ¿Sí? Pero yo también podría, bueno, no es mecánica cuántica, pero hay otras cosas, pero por el tiempo no hablé de ellas. Pero uno podría fijarse, por ejemplo, en las gafas que usamos, cómo son, por qué son así. O sea, tantas cosas donde se evidencia la física. La física entonces nos ayuda a observar, a interpretar estos fenómenos de la naturaleza, desarrolla una capacidad crítica en nosotros eh, y hay que aprender a observar, es decir, colocar las gafas para que el mundo que nos rodea pues sea un laboratorio permanente. Entonces, muchas gracias y estaré atento a, a preguntas o a inquietudes que ustedes tengan. Wow, profesor Herman, qué conferencia tan interesante. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Quería agradecer especialmente al profesor Herman por habernos brindado y haber resuelto estas preguntas que yo también tenía esas dudas también. Gracias al colegio por por ayudar con esta iniciativa que creo que es algo muy bonito y creo que pues vale la pena continuarlo. Um, Gracias por, pues otra vez les repito, gracias por estar aquí y quedan invitados para la siguiente. Bueno,
Adiós. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en la conferencia del día de hoy, agradeciendo al doctor José Hermán Muñoz, que a pesar de que conozco el bagaje académico de él y también sé de primera mano la sencillez y la excelente persona que es, pues no deja de enseñarnos día a día la importancia que la física tiene en nuestras vidas, no como una materia de colegio, como una materia de universidad, sino como un estilo de vida, un estilo para comprender el universo. Muchísimas gracias al profesor José Hermán de nuevo, porque gracias a él me considero docente de física, soy de cierta manera escuela de él, entonces infinitamente agradecido con él por haberme enseñado cómo orientar la física de la mejor forma posible, y también infinitamente agradecido con las personas asistentes al evento, con Benjamín, que está desarrollando estas conferencias en pro de todo el crecimiento académico del Colegio de los Chamanes. Muchísimas gracias.